¿Eres coach, consultora o incluso tienes un negocio de servicios digitales y te ha pasado que a día de hoy no tienes muy claro el plan de tu negocio, la estrategia de tu negocio, cómo ves tu negocio de aquí a 3 años vista? ¿O también te ha pasado que no tienes muy claro el norte o no sabes bien qué es lo que quieres conseguir con tu negocio en los próximos años? Y cuando necesitas concentrarte, mantener el foco, la atención en una sola cosa, te cuesta muchísimo estar concentrada o concentrado. Si alguno de estos síntomas te ha pasado, es muy probable que tengas bloqueado el sexto centro energético de tu negocio. Y aquí te sugiero que si no has visto todavía los vídeos de la metodología de los 8 centros energéticos, primero veas esto para que puedas entender todo el contexto. Y si ya los has visto, pues enhorabuena, primero que todo. Y segundo, hoy te voy a compartir cómo empezar a desbloquear ese centro energético que está ubicado aquí en el tercer ojo, o el llamado ajna, como los chakras. Y este sexto centro energético está relacionado con el negocio en la estrategia, en la visión, así como en nuestro ojo está relacionado con lo que intuimos, con lo que vemos más allá. Así que quédate porque te dejaré 3 consejos súper buenos para empezar a desbloquear ese centro si es que has tenido alguno de estos 3 síntomas que te compartí anteriormente. Yo soy Angélica Triviño, yo soy consultora por ya 11 años de experiencia en consultoría y he unido mi experiencia en consultoría junto con mi pasión por compartir, por aportar y junto con la espiritualidad de la yoga. Por eso he unido los centros energéticos de la yoga para compartirte esta metodología de los 8 centros energéticos. Así que quédate porque te daré unos muy buenos tips para poder empezar a desbloquear ese centro. Ahora bien, este centro está muy relacionado con la visión, con la estrategia. Así que es muy importante que tengas claro que cuando, por ejemplo, en mi caso, te cuento mi caso puntual, habían puntos en los que yo sí que tenía más o menos claro el objetivo final al que yo quería llegar, pero no tenía muy claro como el camino. No tenía muy claros pues los procesos en mi negocio o las herramientas o la visión de cómo llegar a ejecutarlo. Y eso es muy importante que tú lo analices en tu negocio, cuáles son esos pasos que estás dando que te acercan o te alejan de tu objetivo final. Ahora bien, antes de eso pasé por otra temporada donde digamos que mis objetivos pensaba yo que eran míos, pero en realidad eran lo que dictaba el sistema y la sociedad, y yo no era consciente de ello. O sea, yo creía que yo quería ciertas cosas en mi negocio o en mi vida personal, pero la realidad es que eso era lo que dictaba el sistema, y hasta que no hice una separación de realmente lo que yo quería, pues no me di cuenta cuál era verdaderamente mi objetivo. Y es algo que está pasando mucho en la sociedad, que muchas veces vivimos por los objetivos de otras personas y no somos conscientes porque es que no nos damos cuenta de que no estamos siendo claros con cuáles son nuestros objetivos. Así que el primer tip que te voy a dar a nivel de negocio es que hagas un plan. Si no tienes ningún plan a 3 años vista, a 1 año vista o incluso a 3 semanas vista, te sugiero que hagas una planificación de qué objetivos, de qué estrategias quieres implementar en las próximas 3 semanas, 6 semanas, 1 año, 3 años vista, dependiendo del punto en el que estés. ¿Por qué? Porque si tú no tienes claro el norte y no tienes claro el objetivo hacia donde quieres llegar, pues es muy difícil que llegues a ese camino porque no está definido en tu mente. Así que ese es uno de los puntos más importantes. Y también te sugiero que veas los primeros 5 centros energéticos que expliqué, porque por ejemplo, si tus objetivos estratégicos no tienen la parte de la raíz que está relacionada con las finanzas, con el objetivo de clientes, de ingresos, pues es muy difícil que puedas crear un norte si no tienes primero la base asentada de tus hábitos, de tus rutinas, de la disciplina también, de la gestión del dinero, de las finanzas, de también revisar tus cuentas. Entonces es muy importante que trabajes ese primer centro y posteriormente los siguientes, ¿vale? Ahora, el siguiente tip, una vez que tú ya hagas una lista con esos objetivos a 3 años vista, a 1 año vista o incluso a 3 semanas vista, si es que a día de hoy no has hecho nunca como una planificación
de los objetivos de tu negocio, que es mi sugerencia, y fue lo que a mí también me ayudó como a empezar a desbloquear muchas de las cosas que no tenía claridad. El segundo es una liberación de redes sociales. Aquí, si por ejemplo tú trabajas mucho con las redes sociales y tienes que estar posteando, revisando contenido, pues yo entiendo que obviamente no puedes hacer como un ayuno total, pero mi sugerencia es que sí que hagas ayunos, por ejemplo, el domingo o el sábado, algún día que puedas desconectar totalmente de las redes sociales, de LinkedIn, de Instagram, de YouTube. ¿Por qué? Porque esto normalmente lo que hace es que estés activando la dopamina barata y estés como generando esa ventaja del like o del comentario o de estar mirando otros contenidos, bien sea también como inspiración para tu trabajo, pero independientemente de esa parte, el problema con esto es que estás totalmente activado en esa visión del negocio, pero no estás realmente tomándote un descanso. Y lo que a mí me pasó, por ejemplo, era que yo estaba muy pegada a las redes sociales, al teléfono, al WhatsApp, a las notificaciones, y cuando estás muy pegado a eso es muy difícil tener claros tus objetivos, tener claridad y concentración mental. De hecho, en unos de mis vídeos que te dejaré aquí también hablo sobre el ayuno de dopamina, hablo también sobre los beneficios del ayuno de dopamina para la concentración, para la neuroplasticidad, para mantener el punto fijo y la capacidad de atención en un vídeo o en una conversación, porque hoy en día pues se está perdiendo eso debido a la rapidez con que va todo. Entonces el cerebro muchas veces como que no lo procesa, o muchas veces esa generación de dopamina pues también como que colapsa mucho de la visión de estrategia. Así que esa es mi segunda sugerencia, y si quieres puedes ver, tengo 21 días de ayuno de dopamina en mis vídeos que están aquí mismo en el canal, por si quieres ver parte del ejemplo que hice ya hace más de un año y que para mí fue un antes y un después de haber hecho ese ayuno. Quité otras cosas, quité cafeína, quité alcohol. No es necesario que tú quites esas cosas, simplemente yo te las comparto como algo que a mí me funcionó, y basta con que empieces a quitar un poco las redes sociales, o si puedes un tiempo también, si estás muy enganchada, muy enganchado y como que te genera ansiedad, pues debes de trabajar esa parte, porque sí que te puede interrumpir o te puede interferir en tu negocio y en tu estrategia. Ahora, el último tip, que es el más sencillo pero a la vez el más importante, es la meditación guiada. En esta parte te voy a compartir una meditación guiada. Si no sabes qué es meditación o para qué sirve la meditación, bueno, te sugiero mucho Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica que habla de los beneficios de la meditación en el cerebro y cómo te ayuda a reconfigurar muchísimas de las conexiones neuronales de tu cerebro y traer también muchísima calma y tranquilidad. Si lo ves desde un punto más científico, si lo ves desde un punto más de la yoga espiritual, la meditación, obviamente, hay tipos de meditación. En este caso, la meditación que te voy a compartir está más alineada hacia que te puedas concentrar en mi voz, en la música y en poder relajarte y poder también trabajar esa parte de la visión. Ahora bien, hay otro tipo de meditaciones que son muy distintas, que ya van más enfocadas hacia el ser, hacia la parte más de la yoga, más espiritual, más de conexión y trascendencia y de unión. Así que no pienses que porque es meditación es como que te puede generar como discordancia en tu negocio. No, porque al final es una forma de concentración. Tú te puedes concentrar en algo de tu negocio, tú te puedes concentrar en algo que sea más trascendental. En este caso, la meditación que te voy a dejar es guiada y es relacionada con poder concentrarte y sentir primero tu bienestar y luego empezar a trabajar en la visión de tu negocio. Así que ese link te lo dejaré aquí abajo en la descripción. Es una meditación corta de menos de 7 minutos para todos los que están empezando en este mundo de la meditación o de la concentración, y te va a ayudar mucho. Pero recuerda, las ideas sin ejecución son una ilusión. Mi sugerencia, que hagas los 3 pasos. Empieza con un día al menos, si no puedes desengancharte al inicio de las redes sociales. Sé que al principio cuesta, a mí me costó al principio. De hecho, yo me acuerdo tener el teléfono y querer dar como clic donde estaba el icono de Instagram y ya no estaba porque lo había desinstalado, o luego como que
Al principio lo desinstalé y luego ya lo dejé instalado, pero ya sabía que no debía abrirlo. Pero al principio era como una costumbre, en realidad es bastante fuerte cómo se vuelve ese hábito, cualquier hábito que uno arraigue. Así que como puedes también arraigar hábitos que no construyen tu negocio, también puedes arraigar hábitos que construyen tu negocio. Y bueno, esto es todo hasta aquí. Te invito también a que des el clic al enlace que he dejado de mi asistente de IA, con el cual puedes identificar si tienes algún bloqueo en los primeros 3 centros energéticos de tu negocio. También te puedes inscribir a mi curso si quieres ya llevar y potenciar tu negocio al siguiente nivel, armonizando esos centros energéticos de tu cuerpo. Nos queda pendiente el centro energético de la corona, el séptimo centro energético, que es el siguiente vídeo, y también el áurico, que es el legado que dejamos a través de nuestros negocios. Te invito a que te suscribas si aún no te has suscrito, a que me dejes un like. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios, yo estaré encantada de revisarla. A día de hoy, ahora que estamos en 2025, tengo la disponibilidad, la disposición, pues encantada de poder leer esas preguntas. Si tienes algún comentario o quieres aportar algo también a las demás personas que ven este vídeo, pues déjalo en los comentarios, te lo agradeceré infinitamente. Te envío mucho amor, que te vaya muy bien en tu negocio, deseo siempre lo mejor para ti. Y bueno, espero verte en próximos vídeos. Te envío un abrazo muy grande, un beso muy grande y nos vemos muy pronto.